Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Este domingo 8 de junio de 2025. Connie. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos varios invitados. Al ministro de Justicia, que ya está aquí sentado listo para la entrevista. Vamos a hablar de Punta Peuco y la transformación del penal. También vamos a estar con el presidente del Senado, Manuel José Osandón. Pero ¿cuáles son las claves de esta semana? Bueno, Connie, la semana, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, lanzó su campaña digital en medio de roces y disputas con el gobierno que la llevaron a responder más de una pregunta por su salida de libreto, de hacer callar a la ministra vocera. ¿Frente a qué candidata estamos? Se preguntan muchos. ¿Será nerviosismo por que José Antonio Kast empata o incluso supera en encuestas a Evelyn Matei? Hay encuestas, de hecho, que dicen eso. La segunda clave de la semana. Sí. Ahí está. Faltan 3 semanas para la primaria del oficialismo y a medida que se acerca la fecha se van marcando diferencias entre los candidatos. Esta semana lo más claro fueron las diferencias en el tema del acuerdo SQM-Codelco y las palabras del economista Óscar Landerreche del comando de Carolina Toá, que abrieron un flanco en el oficialismo. Sí. Y el Ministerio de Justicia ya está trabajando en la transformación del penal de Punta Peuco, luego del anuncio que hiciera hace unas semanas el presidente Boric en su cuenta pública. De hecho, el recinto tiene nuevo nombre y pasará a llamarse Centro Penitenciario de Tiltil. Bueno, y precisamente ese va a ser el tema o el principal tema que vamos a hablar con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que está con nosotros, ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias por estar aquí esta mañana en Estado Nacional, ministro. Muchas gracias a usted. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Ministro. Bueno, partamos por ahí. ¿Usted cuándo se enteró, cuán trabajado fue del anuncio que vimos todos los chilenos a través de la cuenta pública del anuncio que quería el presidente sobre Punta Peuco? Bueno, el presidente cuando prepara su discurso y comienza a trabajar en la cuenta pública, realiza distintos tipos de consultas a los ministerios sectoriales y algunos temas lo ve directamente con los ministros respectivos y en ese proceso yo me enteré precisamente de... ¿Pero esto lo vio entonces con usted antes de la cuenta pública? Lo conversamos previamente en términos generales, entendiendo que además esto formaba parte de lo que se ha generado o se ha querido realizar permanentemente con Punta Peuco. Ya, pero se lo voy a preguntar bien directamente. ¿Usted sabía que ese día, hace una semana, el presidente anunciaría el fin de Punta Peuco como lo conocemos hoy? Yo no vi el discurso final, solo sabía del interés del presidente de realizar algún anuncio en esta materia. Entonces, en ese sentido tuve conocimiento de que iba a realizar anuncios, me hizo distintos tipos de preguntas respecto a aquello para la preparación del anuncio. O sea, supuso que venía el tema en el discurso usted y de hecho al día siguiente ya planteaba este nuevo nombre, el Centro Penitenciario Tiltil. Por lo tanto, es un proceso que venía caminando. Tal cual. Ok. ¿Y cuál es el estudio técnico que justifica una decisión de este tipo o es solamente política? Porque para muchos esto es, voy a decirlo con el mayor respeto, pero dicen, esto es humo. Esto es efectista, pero la verdad es que no va a pasar tanto. ¿Cuál es la justificación técnica para hacerlo? Yo creo que hay dos tipos de justificaciones y las dos son igual de relevantes. La primera es que no existe razón para que tengamos un establecimiento penal exclusivamente para las personas que violaron los derechos humanos o cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso no tiene justificación. De hecho, uno podría decir eso está al margen de lo que debiéramos hacer en esta materia. En la materia de protección de los derechos humanos, uno no debiera tener un penal especial para aquellos que violaron los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha establecido la legislación internacional, son los crímenes más graves que se pueden cometer en nuestro orden mundial. Un crimen de lesa humanidad, lo dice de hecho cuando se preparó el Estatuto de Roma, afecta la conciencia internacional, afecta, uno lo que podría decir es el corazón de la humanidad. Y nosotros tenemos en ese centro penal a las personas que cometieron los crímenes de lesa humanidad. Tortura, ejecución, desaparición forzada, crímenes que son realmente horrendos, los más horrendos que tenemos en la historia de Chile,
y lamentablemente de los más horrendos de la historia del mundo. Entonces, ese es un argumento en sí mismo, ¿ya? Y luego tenemos argumentos prácticos, ¿ya? Que tengamos un penal dedicado exclusivamente a violadores de derechos humanos restringe las posibilidades de Gendarmería para una eficaz gestión del sistema penitenciario. Y de hecho, Matías, Connie, estos argumentos que nosotros estamos esgrimiendo son prácticamente los mismos argumentos que esgrimió en su momento el presidente Piñera cuando el 10 de septiembre del año 2013 cerró el penal Cordillera. El presidente Piñera en su declaración dijo 3 cosas. El penal Cordillera afecta la igualdad ante la ley, el penal Cordillera no permite que Gendarmería haga un eficaz uso de las instalaciones penitenciarias porque está dedicado exclusivamente a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y afectan la seguridad del sistema penitenciario. Esos 3 argumentos dio el presidente Piñera en su momento. Ahora, el punto es, cuando la gente que dice que esto es humo, tiene que ver también con qué efectos prácticos o concretos va a tener esto de la transformación de Punta Peuco. Y se lo pregunto directamente, ¿va a haber un cambio? Porque hoy día hay 139 internos en 120 plazas, según la información oficial que hay. Eso significa que está, podríamos decir, sobrepoblado. Obviamente tiene una densidad mucho menor que el resto de los penales en nuestro país y ahí también hay una pregunta, un planteamiento de desigualdad ante la ley. Pero ¿están pensando en llevar nuevos reos o reos comunes a estas instalaciones y entonces densificar aún más esa cárcel? ¿Van a haber reos que van a llegar en los próximos días o una vez que se tome razón de este decreto presidencial? ¿O no va a haber cambios? Sí, lo primero es que desde el punto de vista jurídico tenemos que realizar el cambio del decreto supremo que creó el establecimiento penal de Punta Peuco. Sí, ¿Ya? Es un decreto Eso es que lo modifica primero. el decreto de 1995. Claro. ¿Y ese decreto ya está listo? Ese decreto está en proceso, ¿ya? ¿Por qué está en proceso? Porque una vez que el presidente de la República lo anunció, nosotros, tal y como establece el mecanismo para modificar un decreto que crea un penal o que en este caso modifica la creación de un establecimiento penal, hay que hacer un conjunto de pasos, ¿ya? Y nosotros estamos realizando esos pasos de manera regular. Lo primero es que se le solicita un informe a Gendarmería, ¿ya? Para la creación, modificación o cierre de algún establecimiento penal. Esto se tiene que hacer con informe de Gendarmería. Es un decreto del Ministerio de Justicia, previo informe de Gendarmería. Entonces ya se le solicitó el informe a Gendarmería y Gendarmería está en el proceso de elaboración de ese informe. Segundo, el Ministerio de Justicia tiene que dictar este decreto para la firma tanto del Ministro de Justicia como del Presidente de la República. Tercero, este decreto tiene que ir a toma de razón. Sí. Y cuarto, se tiene que publicar. Una vez que nosotros tengamos cerrado todo... ¿Cuánto debería ser todo ese proceso? Un par de meses. ¿Par de meses? Sí. Para que... En términos generales, el informe de Gendarmería tiene que ser un informe técnico. Entonces, nosotros se lo solicitamos, el subsecretario de Justicia en este caso, el día lunes, despachó el oficio para que Gendarmería emitiera el informe. El informe de Gendarmería debería estar... solicitó antes, perdón, ministro, pero por eso la pregunta de cuáles las razones técnicas. Cuando se toma una decisión como esta, ¿no debiera haberse tenido en cuenta antes el informe de Gendarmería? Lo que ocurre es que... El estudio previo, digamos. Cuando se toma una razón, cuando el presidente toma la decisión... comienza a ejecutarse el acto administrativo o se comienzan a ejecutar los procesos administrativos. Esta es una decisión presidencial. Los decretos supremos los firma el presidente. Sí. Entonces, ¿no se le preguntó la opinión antes a Gendarmería? Se le preguntó la opinión en términos generales, por eso también el presidente se comunicó conmigo. Nosotros teníamos los antecedentes técnicos, pero la opinión formal de Gendarmería se solicita una vez que el presidente toma la decisión. Y el presidente tomó la decisión el día domingo, la comunicó públicamente el día domingo, el día lunes, el subsecretario de Justicia emitió este informe este oficio solicitándole el informe a Gendarmería. Estábamos esperando el informe de Gendarmería que debería llegar los próximos días. Con ese informe nosotros dictamos el decreto, nosotros ya tenemos un borrador de decreto y con ese informe dictamos el decreto supremo para la firma tanto del ministro como del presidente de la República. Y después viene la toma de razón. Ya, pasado eso, pensemos un par de meses. La pregunta es, ¿va a haber cambios concretos en la práctica de la población penal que está en Punta Peuco? O sea, ¿van a llegar reos comunes a Punta Peuco? ¿O van a sacar alguno de los que actualmente, de los violadores de derechos humanos que están condenados ahí, los van a sacar y los van a trasladar a otra parte para liberar plazas para llevar a reos comunes a Punta Peuco? Algunos datos, porque es relevante también para la decisión. Nosotros tenemos aproximadamente 2.500 personas mayores en nuestros establecimientos penitenciarios.
personas mayores de 65 años, conforme lo que establece la Sin legislación. distinción de delito. Sin distinción de delito. ¿Ya? Y en Punta Peuco tenemos 139 personas. Punta Peuco además tiene bastante espacio. ¿Ya? Y lo que nosotros estamos realizando son los estudios técnicos para la ampliación de Punta Peuco. ¿Ya? Estamos evaluando la ampliación de Punta Peuco con una construcción modular similar a la que se ha utilizado en otro, similar a la que se utilizó unos incluso, containers. similar a la que se utilizó incluso para habilitar Punta Peuco. Como unos containers. Como, ¿eso es? claro, son módulos más que containers propiamente tal. Y eso nos permitiría localizar ahí a personas mayores que también están cumpliendo condena y con eso cumplir el mandato presidencial, que es que el establecimiento actual, Centro de Detención Punta Peuco, pase a ser un centro de detención común en el cual hayan personas que hayan cometido distintos tipos de delitos y tengan una clasificación de seguridad que sea acorde a ese establecimiento penal conforme a las normas técnicas de Gendarmería. Si no va a haber un recinto, como está establecido hasta ahora, mientras no se modifique el decreto, un recinto especial para gente que ha violado condenas de derechos humanos y lesa humanidad y otro tipo de delitos, y eso se va a borrar, ¿no es cierto? No va a haber una especificidad de un recinto penitenciario para ello. Así como van a llegar personas condenadas por delitos comunes a Punta Peuco o al recinto penitenciario Tiltil, puede que salgan de ahí y se vayan a Colina 2, a otras, en Rancagua, a Copiapó, otras partes de gente que hoy está en Punta Peuco, que sea repartida por otros penales? Bueno, de hecho eso ya ocurre. Hay 440 personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. 440, tanto hombres como mujeres. Repartidos. Y actualmente hay 139 en Punta Peuco y una gran cantidad en Colina 1. En el centro penitenciario femenino también hay mujeres que fueron condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y tenemos en otros establecimientos penales del país. O sea, Claro, pero lo no que es, usted señala, no es que los hayan trasladado desde Punta Peuco, nunca llegaron a Punta Peuco, Exacto, sino que porque fueron Punta derivados Peuco ya porque ya estaba ¿Cuál es el copado. criterio? Por eso la pregunta es si de los actuales 139 condenados por violación a los derechos humanos que están en Punta Peuco. Y hay muchos simbólicos, hay nombres propios que todos sabemos porque tienen o acumulación de muchos delitos, de muchas condenas, o porque fueron simbólicos en la violación de los derechos humanos. De esas personas eventualmente podrían, voy a ponerle, no voy a poner nombre, pero ellos podrían irse a las cárceles comunes, por ejemplo. el objetivo, eso es algo que hay que evaluar. No pongo nombres porque Sí. puedo cometer la injusticia de dejar unos afuera Claro. y poner a otros. Eso es algo que hay que evaluar. ¿Ya? El objetivo, eso sí, es que no hayan más penales especiales para los violadores a los derechos humanos. Ok. ¿Ya? Algo que ya hizo el presidente Piñera, y lo reitero porque fue muy importante, el cierre del penal Cordillera y ahora la transformación del penal de Punta Peuco en un penal común va a implicar que en nuestro país no va a haber ningún trato especial para aquellas personas que cometieron los delitos más graves que se puede cometer según la legislación nacional e internacional. Ministro, ¿es cierto que es efectivo que ingresaron 2 reos comunes apenas se conoció la noticia de la transformación del penal? No es efectivo. ¿No es efectivo? No es efectivo. Y que después lo tuvieron que Gendarmería lo ha mover a otra parte. desmentido, además, Ya. lo Lo desmintió, importante no es es- efectivo. Y además, tal y como, mientras no se modifique el decreto, no se puede ingresar personas que no cumplan con los requisitos que establece el decreto. Ministro, usted dice que están pensando en ampliarla, con lo que se reconoce que hoy día no hay disponibilidad de plazas, ¿cierto? O sea, hay espacio físico, espacio para ampliarla, pero no hay disponibilidad de plazas. Se está pensando en, por ejemplo, entiendo yo que hay algunos condenados que están solos en una celda. Se está pensando en densificar Punta Peuco, o sea, que los que están solos tengan algún reo común, por ejemplo, compartan celda con un reo común, o poner camarotes en celdas donde hay una sola cama. Sí, esas son dos cosas que se están evaluando. Estamos evaluando técnicamente tanto la ampliación, es decir, la construcción de más metros cuadrados dentro de Punta Peuco, como la densificación. Dos cosas que son usuales dentro de los establecimientos penales. Gendarmería hace permanentemente ampliaciones y densificaciones. Y ambas cosas se están evaluando conforme a tanto la disponibilidad que tengamos como las posibilidades prácticas de hacerlo. Las políticas carcelarias en el mundo hablan de que el éxito es la discriminación de presos según delito, los más peligrosos, los primerizos, en fin, hay caracterizaciones. Así como hay una caracterización aquí que ustedes quieren terminar, que es la de violadores de los derechos humanos. Pero, ¿a qué tipo de reos van a llevar ahí? ¿Reos comunes?
reos de alta peligrosidad, dadas las características del penal. O sea, ¿qué tienen en la cabeza ustedes técnicamente para aprovechar las instalaciones y las características de ese penal Tiltil? ¿Quiénes van a ir ahí? Lo más probable es que sean personas mayores ¿Ya? y de bajo compromiso delictual, ¿ya? Que son las que de una u otra manera calzan con el tipo de segregación que tiene Gendarmería en ese establecimiento penal. Okay. Siempre es bien relevante que la ciudadanía distinga. Una cosa es el delito que se cometió y otra es la clasificación que tiene dentro del establecimiento penal Gendarmería respecto a si es de alta, bajo o mediano compromiso. Usted es el ministro de Justicia y Derechos Humanos y creo que es muy interesante que está a cargo usted de este tema dentro del Poder Ejecutivo, nos defina cuáles son, no si tienen o no, que es una pregunta que muchas veces hay, cuáles son los derechos humanos de los violadores a los derechos humanos. No, son los derechos humanos que tienen todas las personas. Tienen que tener un trato digno al interior de los establecimientos penales, mantienen todos sus derechos fundamentales, salvo el de desplazamiento, sí, que es el que tienen restringido. Y en ese sentido no hay ninguna duda. Creo que no hay ninguna duda respecto a que estas personas mantienen sus derechos fundamentales a pesar de haber violado gravemente los derechos fundamentales de otros. Sí, pero ahí en eso, digamos, para los otros condenados, para los condenados a delitos comunes, existe a veces la consideración humanitaria en términos de que si están con una enfermedad terminal o si mayores de 75 años están con, no sé, Alzheimer o daños cognitivos, se evalúa a veces que esa persona termine su condena en un arresto domiciliario total en su casa, por ejemplo. Y eso, en general, se ha definido que eso no es aplicable a los violadores de derechos humanos. Aquí tenemos, en el caso de Punta Peuco, una cantidad importante, usted lo debe saber, de condenados que están con enfermedades no solamente terminales, sino que hay algunos que padecen de Alzheimer o de demencia senil. O sea, no saben dónde están, no saben qué es lo que está pasando. Hay algunos también con ceguera. ¿Hay alguna evaluación o hay espacio para evaluar que esas personas, no solo por razones humanitarias, sino que por motivos técnicos, o sea, prácticos, para liberar plazas en Punta Peuco, para llevar digamos, a condenados o a reos comunes, a esas personas que no saben dónde están y que tienen enfermedades terminales, algunos de ellos, terminen su condena con un arresto domiciliario total en sus casas? Bueno, eso es algo que eventualmente ellos pueden solicitar, ¿ya? Ellos pueden solicitar tanto la libertad condicional o la reducción de condena. Ahora bien, dos precisiones. Respecto a la libertad condicional, en la mayoría de los casos de las personas que están en Punta Peuco no procede por el tipo de delitos que cometieron. Y respecto a las reducciones de condena, se les han rechazado porque no cumplen con los requisitos que establece el Estatuto de Roma. Pero no hay el cambiar, digamos, la condena que no sea en la cárcel, sino que un arresto domiciliario total en su casa, conmutar, ¿eso no existe? Eso podría ser a través de un indulto. Ya. Solamente a través de un indulto. Y hay presos en otras cárceles de Chile en las condiciones de salud que dice Connie, por ejemplo, 95 años, con demencia senil. Pero quería ir a otro punto. Respecto a la reducción de condenas, bien relevante lo siguiente. La Corte Suprema ha estado de acuerdo con lo que señala el Ministerio de Justicia respecto a las solicitudes de reducción de condena, que no se cumplen los requisitos por lo siguiente. Porque las personas que han solicitado la reducción de condena, que no son necesariamente las personas que señala Connie en el caso en el que se encuentran, han solicitado pero no se han arrepentido de la conducta que llevaron adelante, ni han entregado antecedentes que permitan esclarecer los paraderos de las personas detenidas desaparecidas. Y el Estatuto de Roma, que forma parte de la legislación nacional, establece que es posible la reducción de condena a graves violadores de los derechos humanos o quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, siempre y cuando se disocian del delito que cometieron. Una persona con Alzheimer y 95 años es difícil que se arrepienta. Pero esas personas no son las que han solicitado reducciones de condena. Las personas que han solicitado reducciones de condena son personas que están conscientes del delito que ha cometido. Pero no se arrepiente del delito que han cometido y tampoco entrega antecedentes para esclarecer. No lo hace beneficiario entonces. Y eso la Corte Suprema ha dicho, al no cumplirse los requisitos del Estatuto de Roma, y estas personas mantienen que los delitos que cometieron tienen una justificación,
no son beneficiarios. procede Le la pregunto por reducción las de razones conducta. de salud de personas entiendo que más de 90 o 95 años, si es que están bien los datos que tenemos, con Alzheimer, que no tienen idea dónde están. Esas personas mal podrían arrepentirse o mal podrían pedir disculpas o ayudar. ¿Hay personas en esa condición de salud en otros penales de Chile por otros delitos? Tenemos algunos casos, en general esas personas han solicitado indultos cuando tienen una situación terminal y a esas personas se les han concedido los indultos. Y en este caso, si los piden, ¿se les va a conceder? En estos casos hay que analizarlo, como se dice, caso a caso. ¿Están abiertos a analizar casos? Las de este tipo? solicitudes de indulto en estos aspectos se presentan y nosotros las analizamos caso a caso. ¿Y no se han presentado en casos como este? En como estos lo que casos estamos no nos ha describiendo? tocado a nosotros o a mí como ministro resolver este tipo de situaciones. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero una sola pregunta que me quedó pendiente. Usted dice que ahora están esperando el informe técnico de Gendarmería. ¿Qué pasa si Gendarmería dice que no es recomendable el cambio de penal, del penal Punta Peuco? Lo que ocurre es que el informe que se le solicita a Gendarmería tiene que ver con las condiciones que tiene el actual penal y las posibilidades para su cambio, ¿ya? Y en ese sentido lo que hace Gendarmería es decir más o menos cuántos metros cuadrados tiene, qué tipo de persona está ahí y hace una recomendación de qué tipo de personas, en el caso del cambio, se puede ingresar en ese establecimiento penal. Ya, no está dentro de las posibilidades que diga que no es recomendable la transformación del penal. Es muy difícil, en el fondo. Lo que ellos recomiendan es el tipo de usabilidad que debería tener el penal y qué tipo de segregación. Ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia, nos quedó el tema de la licencia médica. ¿Hay casos de licencia médica en su ministerio? Tenemos, por cierto, lamentablemente, ¿Cuántos sumarios hay? bueno, ya se dispusieron los sumarios. Sí. En el ministerio tenemos 6 casos, 5 en la Subsecretaría de Justicia, 1 en la Subsecretaría de Derechos Humanos, alrededor de 300 y tantos casos en todo el sector justicia. El sector justicia son más de 25.000 funcionarios, casi 30.000 funcionarios, y se concentran en Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores. ¿Y hay funcionarios que han renunciado a raíz de...? En el ministerio no. No son personas tampoco de confianza, es decir, no son de ninguno de los gabinetes, son funcionarios históricos, por así decirlo, dentro de ambas subsecretarías. Gracias, ministro, que esté muy bien. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Vamos a revisar lo que fue esta semana política intensísima, campañas presidenciales, para después recibir a nuestro panel político. Porque aquí yo escucho y parece que le tuviéramos que dar las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado. Francamente, yo creo que hay que ser menos cándido en esto. Básicamente, para aprovechar el ciclo de precio del litio, se requiere la construcción de una empresa nacional del litio y que no existe una empresa nacional del litio. Y no me parece impugnarlo, menos quienes han formado parte del gobierno. Todo el mundo dice estar de acuerdo con que Chile crezca más, pero a la hora de tener arriba de la mesa una posibilidad concreta como es esta y tomar las decisiones que se requieren, que no siempre son fáciles, aparecen problemas por todos lados. Mi invitación hoy es a trabajar para ofrecer a los chilenos orden, progreso y esperanza. Estoy aquí para construir el futuro, con valentía para gobernar y con cercanía para escuchar. No hay dinero, y aún así hemos conseguido preocupar e inquietar a nuestros adversarios. Será la voluntad inquebrantable y la libertad genuina, transformadas en la colaboración apasionada de una mayoría notable, la que nos darán una victoria histórica en las urnas, no el dinero. Donde el presidente trata de buscar una provocación, no me voy a referir, pero sí me puedo referir a cárceles de alta seguridad, sí me puedo referir a temas de segregación de la población penal, que hoy día se puede hacer y él no la quiere hacer. Saludamos a nuestros panelistas invitados. Por este lado, Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, y el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez. Bienvenidos a los dos. Buenos días, ¿Cómo los dos. están? Muy buenos días. Y aquí nos acompaña Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, y Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Ambos, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Vieron Bien. los resultados de la encuesta CADEM? El adelanto. Alcanzaron el adelanto, porque normalmente la claro, CADEM vi un ¿cierto? se pantallazo. publica hoy día en la tarde-noche, se ha adelantado. Hay veces que ha ocurrido esto. Me queda un punto, porque circula un pantallazo Sí. de la lámina presidencial de la CADEM que suele salir los domingos en la noche, tarde-noche,
chequeamos que no fuese una fake news y no. Es completamente verdad, es legítimo los datos que usted ha visto. Pero además viene una nota en un diario. Sí, está publicado en el DF. Por eso que está chequeado que es verdad, para partir de ese punto que hoy día hay que tener cuidado. Sí, para la gente que Hoy día más que nunca hay que tener cuidado con y sobre todo que trae novedades muy importantes la academia, entonces por eso que había que chequearlo. Bueno, y para entrar en la discusión, pero para la gente que está en la casa que tal vez no la ha visto, ¿cierto? El pantallazo y el que llama la atención es que aparece en las preferencias para ser presidente o presidenta. José Antonio Kast supera a Evelyn Matei. Es margen de error, dicen, ¿cierto?, desde la encuesta, pero 17% para José Antonio Kast, 16% para Evelyn Matei. Llevaban varias semanas como bien empatados, pero primera vez que aparece en la imagen José Antonio Kast, el candidato republicano, por delante de Evelyn Matei. Y en el caso del oficialismo, Carolina Toá aparece detrás de Janet Jara. Janet Jara aparece con 8% y Carolina Toá con un 7%. Después aparece Johannes Kaiser, después Franco Parisi, Gonzalo Winter con 5%. Y bueno, hay un porcentaje importante de no sabe, no responde, que es un 32%, no es menor. ¿Lo toman ustedes como empate técnico o como un golpe? Porque la imagen es un hecho político, si se quiere. Ver a la candidata Matei, donde yo recuerdo por primera vez en esta encuesta, debajo de José Antonio Kast, ¿cómo lo analizan ustedes? Primero, la encuesta que vemos es una encuesta que sale semana a semana, que obviamente va registrando la temperatura de esa semana. Y yo creo que hay que mirar las encuestas en el largo plazo. Hay otras encuestas que muestran a nuestra candidata en el primer lugar y es parte de los escenarios que hay que ir analizando y enfrentando. Pensar que, por ejemplo, en esta misma encuesta, Johannes Kaiser pasó 3 meses estando sobre José Antonio y hoy día todo el mundo lo da como un candidato ya descendido totalmente e incluso cuestionando si sigue la carrera o no. Para nosotros, esta es una carrera de largo plazo. Nosotros tenemos que llegar hasta noviembre. Y obviamente hay una estrategia que se ha desplegado recién esta semana. El miércoles recién tuvimos el lanzamiento de lo que va a ser la escucha de estos meses hasta inscribir la candidatura oficialmente. Y eso tenemos que obviamente ver cómo va a ir evolucionando las próximas semanas. Creo que más preocupante sería si uno está a 3 semanas de una elección. Tú lo dices como por este lado. Ya vamos a ir a este lado. Le pasaron la pelota al sector oficialismo, pero Guillermo Ramírez. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Reconozcamos que debe de haber sido un... Por lo menos, ¿o no? ¿O no les parece preocupante, nada? Mi guata está exactamente igual que la semana pasada y la anterior. Yo he dicho en este programa... Y eso voy a decir lo que he dicho siempre. Yo en este programa y en todos los demás he dicho siempre. Acá esta va a ser una carrera reñida. La izquierda es un rival formidable. Vamos a ver en unas semanas más a la izquierda con un candidato muy encumbrado en las encuestas. Y hay que mantener la calma y seguir trabajando porque nuestro objetivo es derrotar a la izquierda. Entre Kast, Kaiser y Matei deben sumar algo así como 35 puntos. Sí. Sabemos que deberán sumar en total como 55, eso es lo que muestran las encuestas cuando hablamos de derecha e izquierda, entonces todavía falta mucho, faltan 6 meses. Ya, pero yo si estoy la tranquilo. elección fuera hoy día, pero no es hoy pasamos día. En ese... Ya, eso es clave. Pero eso es clave. Por supuesto que es clave, pero... si la elección fuera hoy día, porque tú dices, Guillermo, sumamos entre los 3 candidatos, es verdad que por supuesto que en términos de suma, la derecha está mucho mejor posicionada que el oficialismo. No quiero decir eso. El punto es que podría ser que Evelyn Matei no pasara a segunda vuelta. A mí me cuesta mucho imaginarme una segunda vuelta sin Evelyn Matei. Me cuesta mucho imaginarme a Evelyn Matei saliendo tercera en esta carrera, la verdad. Ahora, yo quiero insistir, cuando uno mira esta encuesta, lo peor que uno puede hacer cuando va ganando, y yo he repetido esto hasta el cansancio en nuestro sector, lo he dicho 100 veces y ustedes son testigos de esto, que lo peor que uno puede hacer es confiarse. Y cuando uno, faltando 6 meses para una elección, porque es verdad que 3 semanas es otro asunto, si uno está abajo o empatado, como en este caso en el margen, tiene que mantener la calma. Esta es una carrera larga, es una maratón, acá hay hitos y hay cosas que sabemos que van a pasar y cuando ocurran hay que mantener la calma. Yo adelanto al tiro, en 3 semanas más vamos a tener a una candidata, probablemente candidata de izquierda, en el segundo, tercer lugar, muy pegadito después de la y primaria. eso va a pasar, eso va a pasar y cuando ocurra, ustedes me van a preguntar, diputado Ramírez, ¿y usted esto lo pone nervioso? Y yo voy a responder lo mismo que hoy día. No, sabemos que estas cosas pasan, las encuestas suben y bajan, nosotros tenemos un plan, la campaña va bien
estamos tranquilos, tenemos que seguir trabajando y cuando estemos arriba en la encuesta, cero confianza, cuando estemos abajo, cero angustia. ¿Ustedes están igual de tranquilos, confiados con el plan trazado, que no se cambia, Constanza Martínez, porque porque Gonzalo Winter no está en los de avanzada, no está en la pelea de la punta, por así decirlo. Y quedan 3 semanas, es un dato que es verídico. Sí, 2 cosas. La primera es que ninguna ventaja de las candidaturas supera el margen de error. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de una tendencia total que marca totalmente las elecciones. Son diferencias marginales y me parece que eso habla también de que hay una primaria que es competitiva, que hay distintos candidatos y candidatas que pueden ganar esta elección. Entonces yo por lo menos estoy tranquila porque además habitualmente nos pasa como Frente Amplio que en todas las elecciones plantean que nos va a ir mal, que hay 7 columnas que dicen el avance y ocaso del Frente Amplio. A Beatriz Sánchez dijeron que iba a sacar un 8%, al presidente Boric se planteó que no iba a ganar la elección hasta una semana antes, donde recién una encuestadora le dio la ventaja y luego la ventaja fue significativa. Por lo tanto, creo que queda mucho por delante y acaba de partir la campaña legal. Además, yo creo que peor es no haber logrado hacer una primaria. Yo ahí también reconozco que, por ejemplo, Guillermo ha planteado muchas veces la importancia de la unidad de su sector, que no ha sido posible. Entonces, sobre lo que decía Andrea, a mí me parece más preocupante estar lanzando una campaña presidencial esta semana porque nosotros estamos en campaña haciéndolo fuera del marco legal, porque ahora están cambiando la posición de que estarían haciendo una campaña para recibir ideas, que me parece bien. Legal. Existe en el marco legal en Chile la precandidatura y se puede inscribir, que es lo que pero hicimos. el lanzamiento que se hizo Andrea durante las semanas anteriores, y me parece bien que ahora lo hayan rectificado, era que había un lanzamiento de campaña. Entonces, eso es importante que se revise. Y hoy día nosotros estamos muy tranquilos. Estamos muy tranquilos de que tenemos una primaria legal, logramos ponernos de acuerdo, tenemos unidad en el sector y por lo tanto creemos que es muy importante esta primaria y que al menos nosotros como Frente Amplio estamos muy convencidos de que en la cancha se ven los gallos y por más de que nos digan que vamos a la baja, en general tenemos buenos resultados electorales. Antes de ir a Lautaro Carmona, solo para que quede la explicación muy clara, Andrea. ¿No era lanzamiento de campaña? Era un lanzamiento de lo que se puede hacer ahora, que es la imagen y la escucha que vamos a hacer, el despliegue territorial, que es lo que se permite legalmente. Y se inscribió previamente la precandidatura, que es una figura que existe en nuestra normativa, que no muchos candidatos lo han usado, pero que nosotros tomamos la decisión de usarlo porque es lo más transparente. Perfecto. Lautaro Carmona, ¿están celebrando ustedes con Janet Jara encabezando las prioridades en el caso de los candidatos del oficialismo? Es inédito en esta carrera, al menos. A ver, yo tengo una opinión y posición sobre el tema de las encuestas que es histórica y que es por formación, digamos. Yo los reconozco como metodología de la investigación, pero se tensionan, se intencionan y hay que saber leerlas con registro político. Desde esa perspectiva yo creo que es un gran estímulo de que hay que seguir trabajando. Un gran estímulo que el despliegue que empieza a tener las 4 candidaturas del sector, incluyendo Janet Jara, empiezan a conocerse en la población y empieza a tener un registro de aceptación. Yo digo, hay que leerlas para bien, para mal, porque hay que escuchar, también es un registro para escuchar lo que está pensando la ciudadanía. Creo que en números tan pequeños se altera mucho el margen de error, por si acaso. O sea, uno no puede aplicarle margen de error a números de 5% si es 3% el margen de error. O sea, al final quedan todos empatados en 2. Es decir, eso yo me cuidaría de no exagerar la interpretación. Pero sí de que está dando cuenta, pues no es una encuesta que tengamos manejo nosotros sobre ella, nosotros como sector y menos nosotros como partido, que el trabajo que se empieza a desplegar a través de los paneles, de los foros, que de repente saca mucha preocupación en la derecha, y lo digo sanamente, porque ¿por qué tenemos tanta cobertura? Porque hay una primaria, es decir, aquí hay un primer acierto que fue hacer primaria. Lo digo para el sector nuestro. No estaba resuelto, si ustedes se imaginan, y vamos atrás, quién debe haber tenido por derecho propio mejor posibilidad, sin discusión, de ser la candidatura del sector. Y la verdad es que la vía está diciendo que no estaba resuelto. Y eso es lo que está cursando. Creo que Janet representa muy bien una idea, una propuesta, una posición de izquierda que está teniendo validación. Y desde esa perspectiva a nosotros nos estimula. Yo estuve
el día viernes, permítanme decirlo, en la inauguración del 16º Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas. Lo digo porque cada uno de nosotros en alguna época fue dirigente de esa juventud, en el caso nuestro. Y un eje de esto, estaba Janet Jara presente saludando, fue el entusiasmo que había en la juventud desde Arica a Punta Arenas por llevar esta campaña todavía con más creatividad, con más perseverancia, con más persuasión, porque damos por hecho que el trabajo está partiendo. Y eso yo lo estimulo mucho. Así es que es satisfactorio tener un número así, en una referencia a la política, que mañana puede cambiar, voy a tener las mismas conclusiones si esto tiene una variación que no sea seguir perseverando para consolidar. Porque todo lo que hagamos, esto es una fortuna del sector, todo lo que hagamos, cualquiera de las candidaturas, al final es en beneficio de garantizar a lo menos estar en segunda vuelta. Y yo creo que ese es el debate que hay, ese es el debate de fondo. Segunda vuelta. Veamos la imagen de la que estábamos Señor hablando, director. ¿cierto? Para que la gente en la casa sepa A de esto qué nos se trata. referimos. Ahí está la ficha donde viene la noticia. Preferencia presidencial espontánea, ¿cierto? La pregunta es, con excepción del presidente Boric, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Y ahí aparece entonces en el primer puesto José Antonio Kast con 17%, seguido, muy de cerca obviamente, pero en segundo lugar Evelyn Matei, primera vez que vemos esta fotografía. Evelyn Matei en segundo lugar. Ya vamos a ir, Andrea. Tercer lugar, también ahí viene la otra noticia, Janet Jara liderando, aunque sea por mínimas dentro del diferencias, margen de error. por que usted- supuesto. pero son aspectos estadísticos que valen, obviamente, pero esto también son aspectos visuales que hacen de una verdad política también, que de hecho la estamos analizando. Y Carolina Toa, entonces, en segundo lugar, digamos, comparado con la otra candidata oficialista, pero en cuarto lugar. Después tenemos a Johannes Kaiser, también empatado en rigor con Carolina Toa, Franco Parisi con 5 y Gonzalo Winter también con 5, o sea, está al nivel de Franco, digamos, Sí, de Franco Parisi. de Franco Parisi. Ya, ahí no está, no sale Jaime Mulet, pero esa es la fotografía. Ahora, esto es después de una semana o unas semanas, podríamos decir, donde han habido, no sé si estrategias, pero han pasado cosas al interior de las campañas. Y a eso quiero preguntarles cuánta relación hay entre esas estrategias o lo que ha pasado y este resultado. El caso de Evelyn Matei la hemos visto optar últimamente por pelear o por debatir o por enfrentarse al gobierno, al presidente Gabriel Boric. Mandó callar a la vocera, algo que hay como diferentes evaluaciones de si fue bueno o fue malo. Hay quienes dicen que es bueno, que es natural, que es verla a ella, y otros que dicen que... ¿Parte de la estrategia o es una salida de madre? Andrea Valladares. Primero, ustedes dicen que... ¿A usted le gustó Espérense, ver a primero Evelyn Matei usted... mandando callar a la vocera? Antes de eso, ustedes están diciendo que esta es primera vez que vemos una lámina así. ¿No? Les quiero contar que no es primera vez ¿No que es vemos primera? una lámina así. Durante el año 2022 y 2023, y si tuviera la lámina de la evolución de los últimos años de las candidaturas presidenciales, José Antonio Kast le ganaba por muchísimo a Evelyn Ah, ya, Matei. pero primera vez en este proceso pero electoral. mira, la por siguiente supuesto. lámina, que creo que es importante que miren, primero, José Antonio Kast durante todo el año 2022 y 2023, hasta la mitad del 2023, superaba por mucho a Evelyn Matei. Luego Evelyn Matei comenzó a superarlo. Después, Johannes Kaiser superó durante 3 meses en este año a José Antonio Kast. Y por lo tanto, esto es una carrera de largo aliento. Y así como en algún minuto José Antonio estuvo sobre Evelyn Matei, creo que esto es parte de llegar hasta la elección de noviembre y diciembre. Hacer la corta. ¿Les inquieta cero esta lámina a ustedes? ¿Cero? ¿No les pasó nada? ¿No se la mandaron ni la miró? ¿No la reenvió? No, leí la entrevista y vi las encuestas como la veo toda la semana. O sea, no le pasó nada. No, está bien, sí. No. Es parte, lo que les decía, es parte de la foto de esta semana y nosotros tenemos un despliegue que recién partió este miércoles y que por lo tanto no hemos visto cómo ha impactado. Y todo lo que pasó con la vocera y lo de la siguiente semana probablemente se ve reflejado en esta y en la anterior. Tuvimos otro desempeño. A mí lo que me gustaría ver, que no vamos a tener encuestas en las próximas semanas porque hay silencio respecto de la elección. Por eso es el sábado ver- empieza el silencio. Es El ver- sábado es el último día que se publica y probablemente haya. Es ver encuestas. cómo, Sí, seguro, porque cómo Cadem se hace el viernes. el despliegue que recién comienza para nosotros de
escucha de Evelyn Matei, de despliegue en regiones, de programa ciudadano, va a impactar efectivamente en la ciudadanía. Ya, pero entonces a usted no le gustó, deduzco de las palabras, no me lo está diciendo no he directamente, dicho- pero a usted no le gustó ver no he dicho eso. a la candidata mandando callar a la vocera de gobierno, ¿le pareció bien? La verdad es que yo creo que hizo un sentir de que muchas veces la vocera se mete en la política contingente más que en hacer de vocera del gobierno, que es lo que le corresponde. Creo que eso fue el sentir que hizo. Creo que hay opiniones distintas, para muchos es natural y se sintió desde el cansancio de nuestra candidata que la están atacando todo el tiempo, porque finalmente todos los otros candidatos solo nos atacan a nosotros. Pero creo que lo que nos tenemos que concentrar de ahora en adelante es en nuestra estrategia. Guillermo Ramírez. Perdón, Guillermo, José Antonio Kast ha aplicado, me da la impresión de que es una estrategia, un candidato más zen en esta versión, porque hemos tenido otras versiones de Kast, más cool, si se quiere. No responde, dice que habla de futuro, dice que no se deja provocar, con lo cual entonces dice que Evelyn Matei sí se deja provocar. ¿Qué le parece a usted estas estrategias? ¿Usted cree que fue salida de libreto la de Evelyn Matei o está perfectamente estipulada la reacción de ella? Lo que pasa es que nosotros hemos visto en las últimas semanas, yo lo identifico, puede haber sido antes y no me di cuenta, pero yo la primera vez que identifiqué que el gobierno tenía una especie de minuta que decía golpeen a Evelyn Matei con razón o sin ella, con oportunidad o sin ella, fue hace unas 4 semanas atrás cuando en Tarapacá Evelyn Matei anuncia que va a construir una cárcel adicional. Hoy día hay un diseño de construcción de cárceles y ella dijo voy a hacer una adicional con 5.000 plazas adicionales de alta peligrosidad. Y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sale diciendo que Evelyn Matei mentía. Y nosotros mirábamos con la Andrea y con los demás y decíamos, pero si es una propuesta, no se puede mentir en una propuesta. Entonces, y luego sale la ministra vocera, y bueno, y la semana siguiente de nuevo, y la siguiente de nuevo, y ahora esta semana la vocera de nuevo, diciéndole a Evelyn Matei que está en el lado incorrecto de la historia y tal, no hablando de cosas ni del gobierno. Bueno, entonces, el ataque que ha tenido el gobierno hacia Evelyn Matei permanentemente, de manera constante, uno tiene que tomar una decisión sobre si contesta o no. Y nosotros hemos probado todo, que contesten los voceros, que no conteste nadie, que conteste como se intentó hacer el jefe de campaña, pero los ataques siguen y siguen y siguen, y son los mismos 3 ministros y el presidente Boric. El presidente Boric, que salvo esta semana que habló mucho, en la semana anterior estaba hablando muy poco, pero solo hablaba para atacar a Evelyn Matei. Entonces, claro... ¿Y quiénes son los ministros? La ministra vocera, el ministro Elizalde y la ministra Orellana. Son siempre los mismos 3. Entonces, claro, uno sabe por qué lo hacen. Lo hacen porque lo único que se interpone entre ellos y un segundo periodo en la moneda es Evelyn Matei. Ellos tienen clarísimo que Evelyn Matei es la que les va a ganar en segunda vuelta y por eso necesitan bajarla. ¿Por eso no atacarían a José Antonio Kast? O sea, no lo pongas en condicional, por eso no lo atacan, no lo están atacando. Entonces, yo entiendo que este es el rol de la política, ellos van a atacar al adversario que consideran más fuerte. Todos sabemos además que en política el que va primero en la encuesta se pone un blanco en la espalda. ¿Es el adversario más fuerte? Entonces, la verdad, yo no tengo ninguna duda que ellos prefieren competir en segunda vuelta con cualquier candidato, menos con Evelyn Matei. Entonces, bueno, la política así no nos vamos a andar quejando, pero tampoco rasguemos vestidura, porque Evelyn Matei, perdón la palabra poco académica, choreada por todo lo que la han maltratado y golpeado durante el último mes, le contesta a la ministra vocera. Una reacción natural y humana, dice usted. ¿Es Evelyn Matei para ustedes la adversaria más fuerte, la adversaria, no enemiga, adversaria a derrotar más importante, Constanza? No, yo la verdad, primero quiero mencionar de que para mí en esta elección todavía no hay nada dicho, así que mi objetivo no es solo pasar a segunda vuelta, sino que ganar esta elección. Y creo que está totalmente abierta la cancha para poder ganar esta elección. Cuando dice ganar la elección con Gonzalo Vinter o con el candidato o candidata que gane las primarias. Yo creo que Gonzalo Vinter es la persona que más está preparada para poder ganar en una segunda vuelta, porque pero creo no parece que tiene tener muchas posibilidades. Es un margen de error, Connie, creo que no es el resto, el resto de las encuestas tampoco han mostrado. Es un margen de error de Vinter. 2 puntos que yo además tengo la experiencia en que a Beatriz Sánchez le dijeron que iba a sacar un 8%, sacó un 20%, al candidato Gabriel Boric le dijeron que no iba a ganar, ni siquiera íbamos a juntar la firma, y luego pasó. Entonces, a mí ninguna encuesta ha dicho que íbamos a ganar, nunca, jamás. Y todas las veces hemos ganado. Entonces, primero un partido que ha ganado y que ha demostrado que eso se puede hacer. Entonces, lo primero
es que nuestro objetivo es ganar a la derecha porque también nos preocupa los términos en que se está construyendo esa derecha. De hecho, se habla mucho de la ultraderecha, pero la verdad es que la candidata Matei hoy día está asumiendo harta de tanto las ideas como también la forma de discutir que tiene la ultraderecha. De hecho, se habla de que entre todos ellos van a construir algo, a pesar de que no queda claro cuál va a ser esa coalición. Si es que van a estar o no Johannes Kaiser y Kast dentro de esa discusión. Y lo hemos dicho, el retroceso en materia de derechos humanos es preocupante. De hecho, la discusión que tuvo con la vocera de gobierno fue precisamente porque se estaba defendiendo a violadores de derechos humanos por el cierre de Punta Peuco, o por la nueva determinación de Punta Peuco. ¿Tienen Entonces, derechos humanos en ellos, eso, o no tienen derechos humanos? o sea, no, pues lo que estamos planteando es que violadores de derechos humanos no debieran tener privilegios y deberían estar en un marco de respeto. No estoy hablando de privilegios, nadie debe tener privilegios. La pregunta es, o sea, hay un penal especial y por lo tanto eso es sin duda, y nosotros no tenemos problemas en eso. De hecho, nosotros como Frente Amplio somos el único partido que plantea con mucha claridad que respetamos los derechos humanos sea donde sea, y eso no es corrección política, es determinación política de nuestro partido. Y por lo tanto, yo quiero hablar sobre... Tienen derechos humanos, eso dice usted. O sea, de hecho se trata de eso. Usted dice que no se están respetando los derechos humanos de los violadores de derechos humanos. Yo lo que estoy diciendo es que se le llama privilegio. Mira, yo tengo información parcial, yo nunca he estado en Punta Peuco. Entonces voy a hablar de lo que he visto en los medios de comunicación, que creo que hemos visto todo. De que en Punta Peuco en este minuto tienes personas que tienen Alzheimer, personas que no saben dónde están, con demencia senil, personas con cáncer, personas ciegas, otros que están en buen estado, que han tenido que incorporar 2 pabellones adicionales, que hay camas en el comedor porque no caben las camas con los tubos de oxígeno. Entonces, cuando a mí me cuentan esa realidad, yo insisto, yo no he estado ahí, hago ese disclaimer, pero cuando a mí me cuentan esa realidad, a mí no me suena a privilegio. O sea, ¿dónde está el privilegio que quieren? Bueno, que el privilegio es una cárcel especial. Especial para adultos mayores me parece que es razonable. Pueden llevar a otros adultos mayores, no hay problema. Porque, pero Guillermo, si es que tú conoces digamos. el resto de los penales y cómo están las condiciones de otros presos que están también en las mismas situaciones, son paupérrimas. Entonces, también cuando hemos hablado de la crisis penitenciaria, lo estamos hablando en términos generales. Bueno, ahí entramos en otro ¿Por qué tema, tendría que haber un lugar específico para violadores de derechos humanos como Krasnov, como Álvaro Corbalán, no hay ningún con privilegio. el daño que le han hecho a este país? No hay ningún privilegio. Lo que pasa es que en pos de la igualdad aquí ya tenemos una diferencia. A la izquierda suele emparejar para abajo, entonces vamos que todo sea peor, un poco peor. Nosotros en el fondo decimos la solución, si es que las condiciones son paupérrimas, es mejorar las condiciones de todos, construyendo cárceles, pero eso no es lo que se anunció. Matías, es que somos los únicos que hemos estado preocupados efectivamente a que haya una discusión sobre los penales. De hecho, cuando lo decimos nos dicen que estamos a favor de la inseguridad, porque nos han dicho, a mí me lo han dicho. El penal Cordillera, o sea, eso era un y por privilegio. eso deberíamos estar todos de acuerdo. No lo es. Y deberíamos estar todos de acuerdo. La palabra. Yo creo que hay 2 o 3 cosas necesarias de precisar en beneficio, en mi opinión, de quienes escuchan este programa. Lo primero, bien dice Ramírez que en esto de la política, cada uno y van a darle a la que va primero una mirada, una hipótesis o una forma de trabajo. También hay otra fórmula que es victimizarse, digamos. Y yo creo que, y lo digo derechamente, con mucho respeto por la política, más allá de las personas, que quien se está poniendo en el centro y está construyendo una crítica muy dura es la propia candidata Evelyn Matei. ¿Por qué? Ella asumió, por ejemplo, reivindicar la justificación de las muertes en el primer tiempo de la dictadura, donde incluso murieron niños inocentes porque era a granel. Yo soy sobreviviente de esa dictadura y sé cómo era la represión. No se puede, digamos, por más que el papá fue parte de la Junta y de la dictadura, tener una reivindicación de ese tamaño sin imaginar que está desafiando a lo que son víctimas de atropellos de derechos humanos. Segundo, este último diálogo que hizo descalificando a la vocera. La vocera hace su pega, habla de política, porque este es un gobierno y en los gobiernos están los políticos. Porque algunos ahora dicen que hay una suerte de intromisión del gobierno en lo que es la primaria. Yo les quiero informar a todos que para hacer la primaria habrán vocales de derecha, de no mediar que les pasen una multa. Y no es que lo estén obligando a que le presten ropa a la primaria de izquierda, ¿no? Es porque la ley lo plantea así. Entonces, seamos rigurosos en eso. Yo solo el tema Punta Peuco. Yo conozco Punta Peuco. Yo fiscalicé Punta Peuco. Yo fiscalicé Cordillera también, junto con Sergio Aguiló.
sé las condiciones en que viven uno u otro, y yo he estado en muchos penales visitando presos o fiscalizando. En la cárcel que se refiere en este caso es de, más que de Tarapacá, es de Atacama. Las proporciones de densidad de población, los espacios que tienen cada uno de los que están condenados en Punta Peuco son absolutamente sin comparación. De los 5 corridas de camarote, de la sobrepoblación. El hacinamiento del resto de las cárceles probablemente no debiera ser el estándar, sino que debiera ser al revés. No debiera Eso ser. es lo que creemos nosotros. ¿Qué justifica que haya una persona de 95 años con Alzheimer o con es cáncer? Que hay porque en otras cárceles no lo hay. ¿Sabes por qué? Primero, porque son criminales de lesa humanidad. Claro, entonces ellos no tienen derechos humanos. Hay convenios internacionales, los tienen, pero en condición de un delito que no prescribe y que no tiene beneficios carcelarios. Eso pasa y podrían también levantar la bandera de todos los nazis que debieron a los no sé cuántos años recién ir a comparecer una vez que los cazanazis los ubicaban en alguna parte del mundo. Esa es una convención internacional por la monstruosidad que significa aplicar el terrorismo de Estado contra otra parte de la población. Entonces, si vamos a volver atrás a otro tipo de civilización, por favor, hagamos el debate. Claro, pero en el caso, Lautaro, déjeme preguntarle en el caso particular, porque claro, existen por supuesto esas convenciones y se han discutido varias veces, pero cuando hay condenados que no saben dónde están, también hay condenados, y por lo tanto tampoco es que se les, estén conscientes, digamos, a estas alturas de la carga que la sociedad les ha impuesto como hay condena. Condenados como reos de delito común que también tienen, no sé, sobre 70 años, que también tienen dificultad desde el punto de vista cognitivo o de salud mental, etc. Los hay. Entonces, no es un tema que está hecho a la medida para ellos. Ellos tienen en particular, agrego, estos que son delitos que no pueden prescribir y que no tienen beneficios carcelarios. El beneficio que tenía es la segregación por ser delincuentes o criminales de lesa humanidad. Hoy día lo que se hace se amplía. Para mí es un gran hecho de civilización. Que se amplíe Punta Peuco, va a tomar otro nombre, va a ser una cárcel, hay espacio, una cárcel distinta, donde se va a segregar desde otra perspectiva, por edad, por ejemplo. Claro. Significa que si hubieran ahí presos que tuvieran debajo la edad, es altamente probable que a lo mejor se ganan un espacio en otra prisión. Entiendo que ese no está en el debate. Lo que estoy hablando es lo siguiente. No se puede salir en un tema tan sensible como este a hacer una confrontación con la vocera de gobierno, porque a la candidata no le parece, le incomoda, tiene muchos parientes o cercanos que tuvo, que conoció en otra época. No, eso hay que asumirlo. Hemos monopolizado la palabra. Reglas de juego. Varias cosas. Primero, es evidente que al final la posición de Lautaro es que hay ciertas personas que no tienen derechos humanos, porque ante tu pregunta de qué justifica que una persona que no sabe dónde está esté en la cárcel, su respuesta es que son autores de delitos de lesa humanidad. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo le apuesto a Pinochet adentro de esa cárcel. Cori, parte de los convenios, te oímos atentamente mucho rato, Lautaro. Parte de lo que dicen los convenios, de nuevo, tuvimos mucho rato, Lautaro. No sean mal educados. Mira, la verdad es que una de las cosas que dicen los tratados internacionales es que la persona, para poder tener beneficios, debe arrepentirse de lo que hizo. ¿Cómo se va a arrepentir una persona que no sabe cómo se llama? Pero no se arrepintió hasta que entró en Entonces quedamos encerrados para siempre. Él puede estar en cualquier condición de salud y tiene que estar ahí porque cuando en el pasado tenía conciencia no se arrepintió. Así es. O sea, eso es completamente contrario a cualquier derecho humano. Entonces, cuando ustedes dicen que están a favor del derecho humano en cualquier parte, menos en estos casos, porque eso es una violación a los derechos humanos. Ahora, respecto al tema de la vocera, yo simplemente decir una cosa. La ley es muy clara respecto a que el gobierno no puede intervenir en procesos electorales. Eso se ha interpretado normalmente como que no puede beneficiar a un candidato en particular. Y ahí estamos los 4 de acuerdo que cualquier gobierno que busque beneficiar a un candidato en particular está cometiendo una falta. La pregunta es, y eso fue lo que nosotros le preguntamos a la Contralora y ella responderá lo que ella considere. La pregunta que nosotros hicimos a la Contralora, estamos todos de acuerdo en que beneficiar a un candidato está fuera de la ley. Pero atacar a un solo candidato, ensañarse con un solo candidato,
es parte de la presidencia que debe tener un gobierno en una elección. Pero ese ensañamiento es subjetivo, es su opinión de que se han ensañado. No, pero oye, estas cosas pueden ser objetivas. ¿De cuántos candidatos hablan y de cuántos candidatos no hablan? Tú puedes ver cuántos ministros, cuántos minutos, cuántas veces han atacado. Respondiendo a cuestionamientos que hace la misma candidata. Está bien, pero de nuevo, eso son cosas objetivas. Aquí en la televisión ustedes lo que hacen para una cosa objetiva, supongo, no sé cómo lo hacen, pero me dirán los minutos que le han dedicado a distintas fuerzas políticas, o acá cuánta gente del panel viene de lado y lado para mantener una cierta ecuanimidad. Bueno, usted puede medir los ministros de quién han hablado, cuántos minutos le han dedicado a un candidato a otro, y se va a dar cuenta que acá hay un ensañamiento con una. Y fíjese que al final esto va a terminar en una segunda vuelta, y beneficiar a un candidato o estar permanentemente perjudicando a otro tiene efectos bien parecidos. Entonces, esto es debatible, lo va a resolver la Contralora, pero nosotros hemos ido a Contraloría para decir, ¿sabe qué? Este ensañamiento hacia Evelyn Matei vulnera igual la norma de presidencia que si se beneficiara a un solo candidato. Constanza Martínez, ¿hay ensañamiento por parte del gobierno con la candidata y hay minuta también? Porque se acusó antes de que había una minuta para los no ministros. vaya a aparecer la minuta. Para los ministros sobre cómo atacar a la candidata Matei. Bueno, lo primero es mencionar que los exabruptos de la candidata Matei no son por una provocación de este gobierno. De hecho, la candidata Matei es conocida por su exabrupto, lo hizo como ministra del Trabajo, tratando a garabato limpio a gente de su sector, lo ha hecho respecto a lo que decía Lautaro en una radio, hablando de que eran totalmente aceptables las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos entre el 73 y el 74. Inevitable, más que bueno, cuando dijo es que no es lo mismo aceptable que inevitable. Ahí es bueno, en el caso de derechos humanos que hay que atacarla y muertes, con razón o sin ella, ahí hay un ¿te ejemplo. parece que eso está bien para poder Pues hablar eso no lo dijo. respecto de Una lo dijo? precisión al término. Yo te acabo de decir, Pero la minuta dice precisión atacarla con razón o sin. Aquí está atacando una cosa que no dijo. Es que no es ceder, es que una corrección a un Por término eso, que corrección significa totalmente de acuerdo. El punto es que es igual de brutal, Matías. Eso es subjetivo. Entonces, no, es objetivo. No, objetivo Hubo es que es otra palabra. Niños y mujeres embarazadas que fueron matadas y torturadas durante dictadura. Objetivo es qué palabra se usa. Subjetivo es qué interpretación se le da a esas palabras. Sobre el fondo. Y ahí yo quiero decir, es una candidata que no es la excepción sus exabruptos, es la regla. Es una persona que habitualmente se sale de sus casillas y termina corriendo para no responder una pregunta, y por lo tanto creo que acá no es culpa del gobierno los exabruptos ni las discusiones, sino que tiene que ver con que ella también ha buscado tener una discusión con el gobierno, que me parece una estrategia de campaña legítima, pero frente a ciertos comentarios de ella se tiene que responder. De hecho, el propio ministro de Seguridad tuvo una discrepancia con lo que había mencionado la candidata Janet Jara también, y tuvieron una discusión porque precisamente cuando hay candidatura y hay que discutir ciertos temas desde el gobierno, eso se va a hacer. El punto es de qué forma ella permanentemente entra en un debate o una discusión, y que es parte de su estrategia. Entonces también transparentemos eso. Quiero preguntarles a este lado, ustedes tienen antecedentes, Guillermo concretamente, que habló de esto de recurrir a la Contraloría, ¿tienen antecedentes concretos de que hay funcionarios de gobierno que a través de sus cuentas de X estén atacando a la candidata? ¿Me estás preguntando a mí o a Andrea? El que tenga antecedentes, porque eso es lo que se dijo esta semana. Es que fue la UDI la que dijo que recurrió y estaba denunciando que existían funcionarios del gobierno que en sus horas, además de trabajo, estaban utilizando sus cuentas de X, lo dijo Diego Paulsen concretamente, claro, lo dijo Diego Paulsen, estaban usando esas cuentas para atacar a la candidata. ¿Tienen antecedentes concretos de eso, Andrea? Yo personalmente no tengo mayores antecedentes de los funcionarios. Sí uno puede ver cómo hay ataques que parecen coordinados de distintas cuentas. No tengo cómo saber si esas personas de esas cuentas, porque los nombres en general o muchas veces no son nombres reales. No sabemos a quién pueden venir, y esa investigación de saber si efectivamente con su nombre personal lo hizo desde horario laboral es más difícil de identificar. Pueden haber varios datos de eso. No parece extraño cuando hay ministros diciéndolo, y cuando hablaban sobre... Sí, pero una cosa es no parece extraño y otra cosa es denunciar, sí, como lo hizo Diego Paulsen directamente. Y esto pidió la intervención de la justicia. Si tiene los antecedentes, así va a ser y van a ser entregados. Yo personalmente no he visto de una línea y un funcionario, no conozco a los funcionarios, no tengo cómo saber. Además, como han aumentado tanto en este gobierno, es difícil poder perseguir. Pero, por ejemplo,
Dicen que la vocera hace su trabajo. Yo no creo que la vocera está haciendo su trabajo cuando descalifica a Evelyn Matei en la propuesta de hacer un recorte de 6.000 millones y luego cuando lo dice el Consejo Fiscal Autónomo no dicen nada. Creo que ahí hay una diferencia y creo que el doble estándar. Por ejemplo, en decir que Evelyn Matei es una persona que ataca a funcionarios del gobierno cuando el mismo presidente hace callar a parte de sus asesores. Entonces, si vamos a usar esos parámetros, usémoslos para todos, para los propios y para los del frente. Lautaro Carmona, es que quiero preguntarle, porque nos queda poco tiempo, también puede responder eso, pero quiero preguntarle por qué les incomodó tanto las palabras de Óscar Landerreche, un nuevo integrante del Economista, ¿cierto? Lo conocemos, el nuevo integrante del comando de Carolina Toá, que dijo básicamente que si ganaba Janet Jara o Gonzalo Vinter, él personalmente no sabía si iba a apoyarlos, digamos, no se sentía que tenía ese compromiso. ¿Por qué les incomodó tanto? A ver, si tomamos nota de lo que yo dije frente a esa pregunta, en ningún momento a mí me incomodó. ¿No? Yo creo que eso incomoda a la candidata que él apoya. Porque como esto tiene un fair play, hay un código, hay valores, hay una ética, y se la mando a decir con nadie a Landerreche, porque él dice, yo no tengo obligaciones, no soy dirigente, no soy vocero, no soy parte del comando, hago lo que quiero y por consiguiente, micrófono mediante, dado que va a ayudarle a la candidata Toá, afirma lo que afirma y excluye a dos fuerzas a lo menos como es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si esa es lo que él va a promover, yo le digo que en el sector lo que está creciendo es la idea de quien gane la primaria va a tener el respaldo activo de todos los demás sectores. Él está diciendo todo lo contrario. Entonces yo creo que está haciendo un flaco favor a su apuesta de candidatura. Luego, en segundo lugar, está bien, es importante, tiene bastantes estudios, creo, incluso fuera de Chile, es economía, o sea, tiene una serie de cosas que podría, es hijo de un dirigente destacado del mundo socialista. Bueno, pues toda esa presentación no le permite tanta arrogancia. Yo le pediría un poquito más de humildad y si él quiere, no tengo ninguna posibilidad de influirlo en nada, ni tengo por pretensión determinar mis actuaciones a partir de lo que él determine. Y quiero cerrar, digamos, porque a propósito de los tiempos que aquí se marcan, usa el Partido Comunista, yo asumo que los conductores tienen esas proporciones. Evelyn Matei se está victimizando. Esto es parte de una campaña, si esto tiene mucha lógica, porque tiene un lío que disputar ¿Te parece con... que tiene el carácter para andarse victimizando? Que ella Sí. es como de esas personas Sí, que... Pinochet también se victimizaba de paso. Ya, bueno, ok. Y ese sí que tenía carácter y otra cosa. el otro día que Fíjate que en la primera licencia falsa que hubo, dicen algunos. El otro día, Lautaro, en el debate que estuvimos, que estaba su candidata, Pinochet. Carolina Toá dijo algo parecido al Partido Comunista cuando dijo no cada vez que uno critica alguna postura del Partido Comunista es anticomunista. Usted lo habrá escuchado. Es una forma de decirle que ustedes también se victimizan a ratos. No se lo dijo Carolina Toá. yo no he nombrado el anticomunismo. Si a ti te consta, en muchos de estos programas, incluyendo este, y en este de nuevo lo hago, tengo ni una dificultad de dar batalla a ideas, argumento contra argumento, en los mismos tiempos y en el espacio que sea, de la universidad, de los medios, etc. Ni un problema para reivindicar la posición histórica del Partido Comunista porque tengo conmigo tanta fuerza, tanta gente que entregó todo, todo es la vida, y están conmigo. Yo no voy a olvidar ni a Carlos Contreras Maluje, ni a Julián Peña Malté, ni a Manuel Guerrero Ceballos, a ninguno. Y voy a aportar esos ideales. Murieron por un ideal. Y entonces no tengo problemas ni... Eso no es victimizarse, eso es reivindicar a mucha honra y con mucho y dispuesto a debate. ¿Qué crees? No, es que sobre Óscar Landerreche a mí me sorprendió la reacción de estos partidos porque al final la pregunta que se hace Landerreche, como lo hace él, de manera un poco más provocativa, con palabras un poco más duras, habló de infierno y qué sé yo, es lo que muchos nos preguntamos. Si esta izquierda es la pregunta del millón. Si esta izquierda que hoy día se viste con ropas moderadas y republicanas, cuando sean oposición, van a volver a ser esa oposición mezquina, antipatriota y violenta que fueron durante el gobierno del presidente Piñera. Y lamentablemente, yo creo que al menos de Frente Amplio del Partido Comunista que están aquí representados, vamos a ver esa misma izquierda, Si hay con esta reforma palabra tributaria, vamos a miserable aprobar. que fue cuando el presidente Piñera fue gobierno. Y esa es la pregunta que se hace a los Landerreche, particularmente de ustedes, de sus partidos. Y yo creo que esa pregunta la tienen muchos chilenos. Si hay reforma tributaria, la aprobamos. Si es que la proponen. Me gustaría poder responder esta pregunta en profundidad. Lo primero es que creo que Landerreche parte de dos premisas falsas. La primera es decir que
el estallido social fue organizado y promovido y orquestado por partidos. Si uno ve lo que pasó, el nivel de violencia y también crisis institucional que se vivió durante ese periodo, creo que reducirlo solamente a eso es una mirada que nos va a volver a hacer repetir ese tipo de situaciones. Decir eso no quiere decir que nosotros estamos promoviendo eso. Quiere decir que hay un malestar social que no ha sido resuelto. Eso es lo primero. Lo segundo es que les recuerdo que la única vez que ha sido derrocado un gobierno ha sido por el sector de derecha. Acá no hubo intención de derrocar un gobierno. Lo que hubo fue una determinación de que había un conflicto social muy grande y que debía ser resuelto políticamente. Yo te escuché, Guillermo, por favor. Sí, pero es que no es cierto y además, lo que dices, quiero porque al decir lado tuyo está el presidente del partido que pidió que Piñera se fuera. Yo no tengo ningún problema con un mecanismo institucional. plantear no fue lo que dijeron. Es que si van a estar No, es que no fue lo que dijeron. Ustedes querían que Sebastián Piñera, antes de su periodo, abandonara la moneda. Lo dijeron con todas sus letras. Hablaron de rodear la convención. Entonces no me vengas con que aquí nadie trató de Guillermo, por favor, no vas a homologar un golpe de Estado con utilizar mecanismos institucionales frente a la crisis institucional. El comodín del golpe de Estado lo puede usar una vez en el programa, no y en cinco. ese sentido yo quiero plantear, si nosotros somos como Frente Amplio, nosotros emergimos desde los movimientos sociales y eso es con mucho orgullo. Yo fui dirigente estudiantil y me parece bien porque de hecho a través de la movilización social pudimos decir que los colegios subvencionados se llovían mientras los sostenedores ganaban plata con el que lucro. con lo que dices le das la razón a las de Reche. Es un mecanismo democrático. Una democracia es sana y plena. Me queda clara la respuesta a la pregunta de las de Reche. Vale. Cuando pueda haber movilización social e institucionalidad. Y en eso yo siempre he sido partidaria de la movilización social pacífica, y eso puede dar cuenta Andrea, que nos conocimos en la universidad, y yo siempre estuve de acuerdo con eso, y como Frente Amplio además hemos participado siempre en las vías institucionales. El presidente Boric participó en la Comisión de Infancia, en la de Seguridad con Jorge Char, y además firmamos el acuerdo del 15 de noviembre. Constanza Martínez, Lautaro Carmona, Guillermo Ramírez, Andrea Valladares, muchas gracias a los cuatro por haber participado en este panel hoy día en Estado Nacional. Hacemos una pausa y volvemos. Estará con nosotros a la vuelta el presidente del Senado, Manuel José Osorio. Four-wheel drive como nuestro invitado. Claro, exactamente. Ha estado en la trinchera, en las campañas, candidato presidencial. Ahora yo creí que me estaban dando la bienvenida a mí y era al Toyota. Bueno, a los dos. Sí, bueno. No es excluyente. Con esa emoción me sentí importante. No es excluyente, le damos la bienvenida a usted, que también a veces, a veces se pone off-road también usted. No. Siempre. Sí, hay que estar fuera, sí. Oiga, en las cosas buenas. ¿Cómo entra usted en la discusión que ahora tiene que tener este cargo más de ecuanimidad, representación institucional? Lógico. En la discusión de Punta Peuco. ¿Cómo se pone usted? Yo entro por lo siguiente. Cuando el presidente hace un discurso, yo voy a aclarar lo siguiente. Yo creo que el presidente ha tenido un cambio como persona muy profundo. Yo lo veo porque ahora me toca tratar mucho más con él. No tiene nada que ver al que entró. O sea, una persona que se dio cuenta, digamos, de todas las cosas que... ¿Que valora la evolución del presidente? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que tiene asesores que no han evolucionado y que lo hacen cometer errores tan grandes como yo te diría 2 grandes errores que cometió en la cuenta pública, porque en la cuenta pública venía bien, amplio, defendiendo su tema y de repente se mete con Israel, con Hamas y con Punta Peuco. Entonces, hagamos un análisis frío que es el que tengo que hacer yo como presidente del Senado. A mí me llamaron, y yo tuve reuniones antes de esto, porque se vislumbraba lo que venía, y la advertencia fue, los Estados Unidos va a tomar represalias contra Chile graves, económicas. ¿Quién lo llamó? Una reunión con gente de la embajada y con un senador que es el que representa a los embajadores, que el presidente ¿Gente de la embajada de Estados Unidos lo contactó a usted? Sí, contactaron al senador Rojo Edwards, que es el encargado, el que tiene la relación con Estados Unidos, del grupo de amigos, y en el fondo la conversación fue, miren, esto no es gratis, pero mirábamos al inicio de esto. la contextualización. Usted dice que no es gratis para Estados Unidos, según le manifestaron a ustedes. No es gratis, para Chile. No es gratis para Chile darse un gusto. Para Estados Unidos no es gratis que Chile retire a los agregados militares de Israel. No, los agregados le da lo mismo. ¿Qué es lo que no es gratis? No. Deja explicar el contexto. Cuando el presidente de la República se mete con Israel, ¿cuál fue mi análisis? Porque yo llamé al canciller, a distintas veces. Mire,
Si lo que va a hacer el presidente salva un niño en Gaza, hagamos lo que ustedes quieran. Pero aquí no se salva nada. Lo que se hace es se crea un conflicto. Hemos importado un conflicto que está ya bastante violento. O sea, si nosotros no hemos sido capaces, yo te diría, de manejar este encuentro dentro del Senado, se habrían agarrado a puñetas hace tiempo, porque el ambiente está malísimo. Pues vamos, ¿qué le dijeron los representantes de Estados Unidos? Segundo. Cuando se plantea que puede haber algo de rotura de relaciones exteriores... Que no pasó al final. No pasó, por supuesto. Los americanos dicen... Miren, nosotros en Washington no tenemos problema con Chile. Chile no es tema para nosotros. Pero si se meten con Israel en esto, sí van a ser tema y nosotros vamos a tomar medidas contra Chile. Fue clarito. Entonces, una amenaza. No, una información, porque yo no soy a quien tienen que amenazar. Yo soy el presidente del Senado. Oiga, ¿sabe qué? Haga gestiones. No, me lo mandaron a decir clarito. Y además todo el mundo lo sabía. Entonces, cuando tú ves que el presidente de la República está importando un conflicto, ojo, que es una muerte horrorosa. Imponiendo los valores democráticos y humanos, pero así fundamentales. O sea, poner sobre la mesa también y relevar lo que está pasando en Gaza. Pero puede ser en Gaza. Mira, trataron de pedirnos un minuto de silencio por el tema de Gaza. Sí. Después también los judíos trataron de pedirnos un minuto de silencio por los que están secuestrados. Había gente que quería un minuto de silencio por Ucrania. Tenemos, creo que, 7 guerras horrorosas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La posición de Estado está del gobierno, pero en una cuenta pública, importar un conflicto que además no soluciona el problema, porque insisto, sí soluciona el problema. Entonces, de ahí saltamos a Punta Peuco. Entonces, yo me he metido mucho en este tema porque 4 años en la Comisión de Seguridad. ¿Soluciona el problema de las cárceles en Chile? Nada. ¿Qué pasa? Lo que hace es un acto de revancha que empieza a generar un ambiente malísimo. Y aquí yo diría, tenemos que ser un país y una democracia mucho más madura. Y yo me acordaba, porque en las reflexiones que le dije es haber visto una entrevista de un juez judío alemán que dijo: a nosotros nos trataron como animales estas personas. Sí, las personas judías. Eso. Pero ahora que estos nazis son ancianos, se están muriendo, nosotros no podemos ser animales como ellos fueron con nosotros. Entonces, esa señal te dice, bueno, analicemos qué pasa con todos los que se están muriendo en las cárceles, no solo de Punta Peuco, de todas las cárceles de Chile. La medida que hace, la medida nos trae un conflicto, y te voy a decir una cosa. El ambiente que hay en el Senado, no tanto en la Cámara de Diputados, que hay que hacerle un llamado, que aquí hay que ponerse más tranquilo, pero en el Senado la campaña presidencial no ha entrado. Cada una hace su pega, pero en los temas importantes estamos todos concentrados. ¿Por qué? Porque nosotros como derecha amplia tomamos una decisión política. Ser proactivo y ayudar a este gobierno en las cosas buenas, no la actitud que ellos tuvieron. Por eso Landerreche dijo lo que dijo. Pues. Si lo más grave que dijo Landerreche fue decir: ¿van a dejar gobernar si sale la derecha? Porque nosotros sí hemos dejado gobernar. Y ahí vienen un montón de críticas, que es importante esto, que dicen, no, que hay un tremendo atochamiento. No es así. ¿No hay un atochamiento de proyectos legislativos importantes en el Senado? Ha existido siempre un pequeño atraso, pero hoy día voy a dar puro un ejemplo. Desde que entró este gobierno, con una discusión, ustedes tienen claro la visión de la violencia, el presidente hace un análisis del estallido social, pero nunca hace un mea culpa de que su sector, el Frente Amplio... ¿No le parece que fue un mea culpa? No. Él parte diciendo que su diagnóstico fue sí, errado. Pero no habló de la violencia, pues. Y que se dio cuenta después del 4 de septiembre, del primer plebiscito, que había que cambiar el rumbo. Eso no es un mea culpa. Sí, pero yo creo que aquí hay un problema de violencia. El Frente Amplio guardó silencio. Acuérdense que después de que pasó todo eso, viene el gobierno, la primera señal es un carabinero en la calle, en el suelo, con 2 personas le están pegando, y las 2 ministras dijeron, hay que revisar el procedimiento del carabinero que estaba en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? A ver, este gobierno que llegó con un relato falso, pues. Si ellos eran la nueva política, ellos perdonaban el CAE, no habían amigos, no había corrupción, todo lo que no han hecho. Fíjense lo siguiente, yo estoy de acuerdo cuando el presidente de la República cambia, porque ha cambiado, pero ojalá en las cosas más importantes las argumente. Mire, en la zona macro sur, es que esto es importante, en la macro zona sur, cuando Piñera planteaba, y yo no era piñerista, planteaba... Sí, nos acordamos. Sí, planteaba el estado de excepción.
Nosotros éramos unos asesinos, estábamos matando a los mapuches, sangre. Y ahora ellos cada 15 días nos suplican que le apliquemos lo mismo. Y nadie ha sido capaz de decir que por qué Piñera era un asesino y ellos son unos santos. Eso hay que argumentárselo a la gente. Pero el presidente también, estamos saltando como un tema a otro, pero el presidente Boric también ha sido, y esta vez lo dijo y lo ha dicho otras veces, ha reconocido haber sido injusto incluso con el presidente Piñera. Lo ha dicho el presidente Boric. Pero déjeme preguntarle, para detenernos en algunas cosas, cuando usted dice que no existe este atochamiento, hay proyectos tan relevantes como el nuevo sistema de inteligencia, infraestructura crítica, reglas del uso de la fuerza, que están todos... Eso en materia de seguridad, específicamente. ¿Van a lograr salir en esta legislatura? Por supuesto, pero esos son los mejores ejemplos. A ver, los mejores ¿por qué? ejemplos. Mira, que es lo que traté de decirle al principio y se me fue la hora. Ya, me fue la idea. Lo estoy llevando de vuelta. Me fui para el otro lado. Gracias por traerme para acá. Lo fui a buscar. Me fue a buscar. Mira. Cuando este gobierno entró, tenía una posición con el tema de la seguridad, que todo lo que tú hablabas era represión. Represión, represión, y no avanzábamos un metro. Por ejemplo, cuando se acuerdan que se hizo la mesa de la seguridad, que el único que no se bajó de la derecha fui yo, en esa mesa la ministra Toá, que era ministra, planteó que era delito ir a la Plaza de Italia o a una concentración con una botella de 2 litros de benzina, o sea, una botella con benzina. ¿Por qué? Porque ella sabía y inteligencia le había dicho que como la ley es tan dura de andar con una molotov, lo que hacen es fabricarlas adentro. Bueno, todo el Frente Amplio y todo el gobierno, por ningún motivo, eso atenta contra los derechos, porque tú puedes llevar benzina para ir a cortar el pasto después a la casa. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando entra a inteligencia, ¿qué pasó? Hoy día inteligencia no es que esté parado. Entra una mixta porque se está arreglando, porque hay cambios conceptuales. Por ejemplo, la Cámara de Diputados cambió importantísimo, o sea, en forma importante este proyecto, y por ejemplo le cambió el nombre a la ANI y le puso ANIC. Por lo tanto, toda la ley habla de ANIC, Asociación Nacional de Inteligencia Civil. Ya. Primero, ustedes sepan, ese nombre está inscrito. La ANIC es la Asociación Nacional de Industriales de la Cecina. Ya. Sí, pero ese tema marca. No. Pero no solo marca. Hay que cambiar la ley completa porque en cada capítulo aparece ANIC. ¿Ya? Segundo, la inteligencia en los expertos que hemos trabajado no es civil, pues. Es toda la inteligencia que Chile necesita, es la naval, la Fuerza Armada, Carabineros, Gendarmería, todos. Entonces, no es civil. Y se descubrió que habían un montón de errores estudiando varias legislaciones, sobre todo la española. Entonces, ¿qué se hizo? Un trabajo potentísimo que hizo la senadora Bobanovich, el senador Piu, que dirige un poco esto, porque fue el director de inteligencia de la Armada, un tipo que sabe. Está Macaya, estoy yo, y está el señor Buenchumilla. Bueno, se acordaron como 60 cambios que había que hacer. Por eso que se va a llevar a la sala una propuesta esta semana en que se rechacen todas estas 60 para que vaya una mixta, porque ya hay una solución ya acordada con los equipos técnicos para sacar una ley buena. Va a haber ley de inteligencia en esta legislatura. Sí, pero buena. Ya. Y las otras dos también, crítica también. Pero, por ejemplo, discusiones que se han dado. Lo Valledor, el centro de distribución más grande de Chile, ¿es infraestructura crítica o no es infraestructura crítica? Bueno, sí, pues, pero no era. Sí, pues no era. Hay que Entonces, cambiarlo, claro. ¿qué es lo que hemos hecho? No es que esté atochado. Hemos ido cambiando un montón de cosas para perfeccionar las leyes. Van a estar esas leyes, pero bueno, yo les aseguro que la ley de inteligencia va a producir un cambio tremendo en Chile. Pero la que está hoy día, si la votáramos hoy día como está, sería un desastre lleno de errores. Por ejemplo, el tema de transparencia. Ustedes tienen claro que existen agentes encubiertos, existen espías, existen un montón de cosas. Tienen que rendir las boletas, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver los nombres. No sé si me explico. O sea, es sumamente delicado. Bueno, va a salir, no hay atochamiento, hay un proceso de perfeccionamiento potente. Y si hubiera atochamiento en estas leyes, vamos a sesionar en distintos horarios para poder avanzar. ¿Vio la encuesta CADEM que se adelantó y salió publicada hoy día en el DF? Cuéntemela porque yo le creo re poco a esa encuesta. Pero podemos mostrarle la lámina que ya la mostramos, que Sí. por primera vez vemos en esta campaña José Antonio Kast arriba de Evelyn Matei. Es un punto de diferencia, 17. Dentro del margen de error, lo que quiera. Sí. Pero la semana pasada también era dentro del margen de error y aparecía Matei por sobre Kast. Eso cambió. Y también en la izquierda ocurre que Janet Jara supera en esas mismas condiciones a Carolina Toá, pero me imagino que a usted le atañe más
el otro cambio. Las dos, pues. ¿Está preocupado? Las dos son importantes. Pero hablemos de su candidatura, Salvo o sea, que de usted su candidata, salvo que digamos. usted haya cambiado sector hasta donde No ha yo cambiado sé. sector. Lo que pasa es lo siguiente. A mí lo que me preocupa es que después de tantos años en política, me preocupan los dos lados porque uno de los dos puede ganar. Y ojalá que los dos que ganen sean capaces de gobernar. Eso para mí me preocupa mucho. O sea, claramente sería muy complicado para este país usted un presidente bueno. debilidad en su candidata? Yo veo que no ha partido la campaña como debe ser. Yo creo que ella no debe meterse en la cancha chica y siento que cuando lanzó su candidatura hace una semana atrás tuvo un cambio súper profundo a mi juicio. ¿Para bien? Para bien. Primera vez que veo, por ejemplo, una persona que en un discurso muestra los problemas de Chile y no atacando a los otros y tirándole mierda para todos lados, sino, miren, esto no es ni izquierda ni de derecha. Entonces, después viene otra etapa que va a ser muy importante. Es la capacidad de gobernar, la gobernabilidad y la capacidad de tener las agallas para tomar las decisiones. Porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Casa está copiando un poco la estrategia que tuvo el Gabriel Boric, el mismo Kaiser. Soluciones fáciles para problemas difíciles. Y no metiéndose, porque lo ha hecho muy bien últimamente, en las patas de los caballos. Por ejemplo, el gran defensor de todo esto, de Punta Peuco, guardó silencio, pues. ¿No les parece extraño? ¿No les parece extraño? ¿Usted cree que es una estrategia? Absolutamente. Pues. Ya. Y no debería haber guardado, entonces tal vez no debiera haber guardado silencio Evelyn Matei en vez de mandar callar a la vocera. Más que guardar silencio, puede decir lo que quiera, pero no tiene que caer en la pelea de chica y menos mandar a callar a nadie, porque eso no corresponde. Yo insisto que este relato, ponte tú, de demostrar, a ver, los currículums de los candidatos, lo que la gente se va a preocupar y porque yo no estoy intranquilo, porque siento que esa campaña no ha partido, es cuando yo tengo una medida, cuando la gente empieza el domingo en la mesa, por humilde que sea, a conversar el tema de verdad, es cuando empieza la cosa a... Hoy día... Estamos en una... A ver, la cantidad de gente que se me acerca y que no tiene idea qué significa una primaria, ni sabe por qué está Jara con la Toá en una candidatura y por qué no está la Matei, no entienden nada. O sea, la mayoría de la gente entiende muy poco. Entonces, esto se va a dar con el tiempo. Y si la Matei es capaz de demostrar que va por arriba, que tiene un currículum, que se ha equivocado pero también acertado, o sea, tiene experiencia, una mujer pero que tiene las agallas para tomar las decisiones difíciles, ella va a diferenciarse, porque fíjense que Kast tuvo la oportunidad de oro, pues, en la constituyente, y no fue capaz de sacar una constitución, teniendo todos los votos, o sea, demostró que no es capaz para el tema. Manuel José Sandón, presidente del Senado, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Que muy bien. Gracias al presidente del Senado, gracias a ustedes por acompañarnos. No, hacemos una pausa, Constanza. Tienes toda la razón. Sí, Constanza, por favor, pausa y volvemos. Despídame con el Toyota. Y estamos de vuelta para despedirnos, ¿o corte? No, despedirnos, ¿sí? Ahora sí nos despedimos. Ahora nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un gran domingo y una muy buena semana. Muchísimas gracias, nos vemos una semana más. Buenos días.